días, amigas y amigos. Voz Alternativa, este programa que está ya por cumplir 5 años en el aire. En marzo tenemos celebración. Continuando con lo que empezamos hace 2 semanas, y un programa que fue excelente, que me encantó, del balance de Puerto Rico en el año 2021. Hoy vamos a hacer fundamentalmente el balance de América Latina y el Caribe, aunque tocaremos algunos otros puntos internacionales que no son de nuestra región más inmediata. Y tenemos los mismos panelistas de la vez pasada, que son realmente unos estudiosos de la realidad de nuestras sociedades contemporáneas, el doctor Carlos Rivera Lugo, que es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, es decano fundador de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos y decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es editor también de un importante boletín que publica Claxo, de análisis crítico y jurídico de nuestra América. Es investigador y analista y líder cívico, fue director de Claridad y jefe de la misión de Puerto Rico en La Habana. Estudió en Chile haciendo su maestría durante el gobierno de Allende hace ya muchos años, pero nunca ha abandonado, ¿verdad?, el darle seguimiento a ese país, a lo que sucede allí. Tiene varios libros recientes, entre ellos Crítica a la economía política del derecho, publicado en Brasil y que próximamente saldrá la edición en español por la UNAM y Claxo. En este momento también está enseñando en México, así que es una persona de vasta capacidad de análisis tanto en Puerto Rico como en nuestra América. El doctor Ángel Villarini, ustedes lo conocen más, ha estado haciendo muchos programas de voz alternativa conmigo desde el inicio mismo. Es catedrático universitario de filosofía en la UPR Río Piedra, profesor visitante en varias universidades latinoamericanas, en República Dominicana, en Colombia, en Chile. Es un reconocido hostosiano, ha publicado extensamente en Puerto Rico y América Latina sobre la obra de Hostos y sobre su método educativo, y además de ahí él ha partido para hacer innovaciones también muy importantes. Preside la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, desde donde realiza talleres de formación, investigación y publica libros que son de gran importancia, particularmente en 3 ámbitos: educación, salud y política. A ambos les doy la bienvenida y me encanta que sigamos esta conversación ponderada, profunda e importante para los que, ¿verdad? Mucha gente ve el acontecer de Puerto Rico y de otros países como una sucesión de eventos, pero muchas veces no se detienen a llenar el rompecabezas, ¿verdad? Con estos 2 colegas que respeto y admiro mucho, pues lo que tratamos de hacer acá es ayudar a llenar las piezas de ese rompecabezas, completar ese rompecabezas que tiene mucho más de 1000 piezas, hablando alegóricamente y comparándolo con los rompecabezas que solemos regalar en esta época de Navidad. Hace 2 semanas estuvimos haciendo un análisis, un balance de Puerto Rico, de lo que fue el 2021, un año que estuvo fuertemente marcado por la pandemia del COVID y que también eso dominó de muchas maneras la discusión mundial, así como las relaciones internacionales, las tomas de decisiones en todos los ámbitos y niveles, en todos los países, ¿verdad? Fue un año que arrancó y terminó con incertidumbre y miedo, porque más de 5 millones de personas murieron en el mundo a causa de este virus. A pesar de todo, los diarios internacionales reconocen que la región de América Latina fue la que mejor manejó la situación del COVID en el mundo. Y eso es mucho, da mucho que hablar, porque
Lo hizo mucho mejor que Estados Unidos, lo hizo mucho mejor que los países de Europa, que la mayoría de los países de Europa, que los países asiáticos. Se distinguieron Chile, Uruguay y Cuba en ese difícil proceso, y yo espero que hablemos un poquito. Tendrá que ser muy rápido porque la agenda es muy grande hoy. Así que, pero queremos comenzar muy rápidamente con eso por la importancia y qué nos dejó la experiencia de Chile, Uruguay y Cuba en el manejo de la pandemia. En el ámbito internacional también hubo muchos cambios políticos importantes, muy significativos en nuestra región, el más significativo de los cuales consideramos, creo que hay una visión compartida aquí, que fue las elecciones en Chile. El 17 de diciembre, cuando un joven de 35 años desbancó a una clase política tradicional, conservadora, rígida, para impulsar un cambio radical en esa sociedad que tan maltratada fue por la dictadura de Pinochet. Una nueva constitución, una nueva generación en el poder ejecutivo y también muchos en el poder legislativo abren un camino hacia la esperanza. Y es un camino hacia la esperanza no solo para Chile, sino para toda América. Y ya claramente eso se está viendo. En Honduras, Perú, Venezuela, Nicaragua y Barbados también se han dado procesos interesantes para analizar con mucha ponderación por las enseñanzas que cada uno encierra para las luchas de Puerto Rico. Y no menos importante es el balance que deberíamos poder hacer algo hoy sobre Estados Unidos. Será solamente de algunos aspectos sobresalientes, porque el tiempo nos traicionará seguramente, pero también hay que ver qué está pasando en Estados Unidos, porque no solamente la región se está moviendo, sino que en Estados Unidos hay movimientos muy preocupantes. Bienvenidos pues a esta conversación de balance de fin de año, un año crucial para Puerto Rico y para la humanidad. Empecemos rápidamente con el COVID. Ángel, tú que sigues mucho los temas de salud, ¿quieres empezar muy brevemente sobre la epidemia de COVID? ¿Qué lecciones pertinentes a Puerto Rico podemos sacar del manejo de la pandemia en la región? Hola. Sí, cómo no, quisiera comenzar haciendo alusión a la experiencia de Cuba. Ese refrán que dice que la necesidad es la madre de la invención, se aplica mucho en este caso, porque es sencillamente extraordinario lo que un país como Cuba, con las limitaciones de infraestructura, de acceso a recursos que tiene debido al bloqueo, lo que ha podido hacer para hacerle frente a esta crisis. Y creo que en primer lugar el éxito que ellos han tenido, y me parece que sobre todo debemos de mirar a lo que ocurrió desde el momento en que la propagación del virus llega a unos niveles que el gobierno pierde control, y eso es entonces utilizado por elementos dentro del país como fuera del país para desestabilizar al país, y el gobierno entonces se ve obligado, por un lado, a reconocer sus propias faltas o fallas, y por otro lado, a utilizar los recursos de los que dispone para hacerle frente a la situación. Y me parece que la clave ha estado en dos cosas. Por un lado, lo que ellos han podido hacer se debe a que Cuba, yo me atrevería a decir que quizás como ningún otro país en Latinoamérica, ha alcanzado un desarrollo de científico tecnológico autóctono, que es la envidia, tiene que ser la envidia de cualquier país. Y esto se debe a una política que se ha estado llevando a cabo desde las universidades. Yo he estado a lo largo de los años, ¿verdad? Y la organización que presido internacionalmente tiene uno de sus sedes en Cuba, ¿no?
y he estado trabajando ya por décadas con educadores cubanos, y el nivel educativo, el nivel académico que existe en Cuba en todas las áreas, repito, a pesar de los bloqueos, ¿no? Que se han ido superando con la inventiva del propio gobierno y pueblo cubano, es sencillamente extraordinario. Así que yo creo que eso ha sido un factor que ha llegado al extremo de permitirle desarrollar su propia vacuna. Y eso ha sido decisivo para poder controlar el COVID. Y lo segundo, claro está, es el sistema de salud universal que tiene Cuba, que es único en todo el hemisferio. Así que a mí me parece que esos dos factores son la clave para poder entender el éxito que esto ha tenido, que ha tenido el país para poder controlar el COVID. Yo creo que de lo que Cuba ha logrado se desprenden unas lecciones bien importantes, ¿no? Y las lecciones siempre tienen que ver con los niveles de conciencia que se van dando en los pueblos, que son los que permiten entender y hacerle frente a las situaciones más difíciles que puedan presentarse. Entonces, a mí me parece que nosotros en Puerto Rico, que en este momento una de las que debe ser área de mayor prioridad para nosotros como país es precisamente la salud, pues me parece que hay cosas importantes que aprender, ¿no? Primero, los sistemas de salud, para ser efectivos, tienen que descentralizarse. La centralización, la excesiva burocratización de los servicios los hace menos eficientes y efectivos en dar respuesta y en proporcionar acceso a la población. Y uno de los beneficios, de las ventajas que tiene el sistema de salud cubano es precisamente ese. Y parte de los errores que se estaban cometiendo y que ahora hay todo un proceso de rectificación tiene que ver precisamente con la descentralización. Ser más fieles a la idea de descentralizar, de delegar poder para manejar la salud en las personas y en las comunidades. Otro segundo lección que es sumamente importante es el problema que representa para nuestros países que la salud esté privatizada, que la salud esté mercantilizada, que la salud en última instancia pues esté dependiendo de un sistema corporativo, médico, farmacéutico y controlado por aseguradoras, que lo que hacen es restringir la calidad y el acceso a los servicios de la salud. Esa situación la estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico con el tema del acceso a las pruebas, y se están exigiendo para diferentes situaciones unas pruebas cuyo costo es altísimo, y que no sabemos cómo entonces se va a poder manejar ese tipo de situación. Otro tema bien importante, una lección bien importante, es el mito de que solo grandes multinacionales monopolísticas pueden atender las necesidades de investigación y producción tecnológica que requieren los sistemas de salud. Y aquí en Puerto Rico, uno de los errores más grandes que nosotros hemos cometido es que el sistema de salud está totalmente desligada de las fuentes de investigación y de la creación e innovación de tecnología en el área de la salud. Y por ejemplo, el recinto de ciencias médicas, que en un momento dado, sobre todo para la época de Arbona, ¿verdad?, tuvo un rol tan importante, en este momento prácticamente no lo tiene. E incluso propuestas que han salido del recinto de ciencias médicas son totalmente ignoradas, ¿no? También otra lección bien importante es la necesidad urgente que tenemos de movernos a un sistema de salud, de medicina preventiva y de medicina primaria y de carácter holístico, donde entendamos dos cosas que es bien importante. Número uno, no hay manera de atender adecuadamente los problemas de salud que tienen nuestros países si no nos movemos a un modelo de autogestión personal y comunitaria.
de lo que nosotros en nuestro trabajo hemos llamado el desarrollo de conciencia salubrista como una capacidad que tiene que tener el ciudadano, porque una cosa que se ha hecho con los planes médicos es descapacitar a la ciudadanía para atender su propia salud, de modo que se le pueda capturar como cliente a través de los planes de salud. Y entonces necesitamos movernos a un modelo donde el ciudadano entienda que él o ella es parte también del sistema de salud, que tiene que atender su salud a nivel personal y a nivel comunitario, ¿no? Y por último, necesitamos con urgencia, y sería importante que en este próximo año atendamos este tema, hay que construir un sistema, no digo seguro, un sistema de salud universal. Y por sistema de salud universal me refiero a un sistema que incluya al que se integre, al que se incorpore toda la ciudadanía, que implique cómo recuperamos lo que en una época tuvimos, que la salud, el atender la salud era una materia de enseñanza en las escuelas del nivel de primario, donde el ciudadano, la ciudadana aprendía a cuidar de su salud, porque está estudiado científicamente que gran parte de las enfermedades o las condiciones de salud que tenemos podrían atenderse si tuviéramos buena higiene, buena nutrición y buena ejercitación. Así que tenemos que movernos a ese sistema, y un sistema donde no estemos dependiendo de la mediación corporativa que representan los planes de salud, que se chupan muchos de los recursos que tenemos. Eso es sobre todo urgente ahora que están llegando, van a seguir llegando fondos federales, y esos fondos federales no deben ir a parar a los bolsillos de las aseguradoras, sino que deben ser utilizados no solamente para atender necesidades de salud urgente que tenemos, sino también para sentar las bases para crear ese sistema de salud universal. Y en ese sentido hay una propuesta que ha formulado la comunidad de los profesionales de la salud, que está durmiendo el sueño de los justos desde hace varios años en la legislatura. Tenemos que movilizarnos como pueblo, como organizaciones civiles y políticas, a empujar el que se establezca en Puerto Rico, el que trabajemos hacia la construcción de un sistema de salud universal. Muy bien, Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Sí, quiero agregar unas cosas, porque me parece que hay y estoy plenamente de acuerdo con lo planteado por Ángel, pero hay un aspecto, ¿verdad?, que anda oculto detrás del diagnóstico, ¿verdad? Y es el elefante que está en la habitación, ¿verdad? Es la razón por la cual la Organización Mundial de Salud ha calificado a este virus como el virus de la desigualdad. ¿Y por qué otros lo calificamos como el virus del capital? Porque los problemas que se suscitaron desde un principio, para los cuales los gobiernos actuales no estaban en condiciones de responder, con muy pocas excepciones, pues se debía precisamente al hecho de que bajo el neoliberalismo se había descapitalizado los sistemas de salud pública donde existían, es decir, se habían reducido las inversiones, e incluso en las investigaciones científico-tecnológicas. Y por otro lado, en otros países pues se privatizaron los sistemas de salud, donde la investigación pasó a un segundo plano. Todos recordaremos la noticia de que incluso la Casa Blanca eliminó una comisión que se había creado hacía un tiempo cuando azotó el primer SARS, el SARS-1, con el propósito de desarrollar estrategias preventivas, que pudieran anticipar crisis futuras, crisis que a todas luces se indicaba que eran los más probables. Y sin embargo, esa comisión se eliminó, todo por reducir costos y pasarlos al área de seguridad, al área militar, etcétera, etcétera.
es importante que se entienda que en América Latina, bajo esta pandemia, hay 200 millones más de pobres, según datos tanto del Banco Mundial como de la CEPAL. Es importante que se sepa que ha habido un costo para la clase trabajadora en América Latina y el Caribe que se calcula por la CEPAL en casi 4 trillones de dólares. 4 trillones de dólares. Sin embargo, a la misma vez, los 2.100 y pico de billonarios han incrementado exponencialmente su riqueza en medio de esta crisis. Se habla de la diplomacia en ese sentido, va a decir, los medios, especialmente los estadounidenses y los europeos, hablan de la diplomacia de las vacunas, ¿verdad? Un poco para tratar de reducir el tema de cómo China, países como China o como Cuba, le están dando acceso gratuito o a muy bajo costo a los países pobres a los que no le están llegando las vacunas que producen Estados Unidos o que produce Europa. ¿Ve? Y en ese sentido, yo creo que la llamada diplomacia, ¿verdad? de las vacunas lo que demuestra es el fracaso del sistema capitalista para realmente agenciar un sistema de salud, porque en última instancia lo que prevalece es el motivo de la ganancia. E incluso las vacunas de Pfizer, como las vacunas de Moderna, fueron desarrollados con financiamiento del gobierno federal. Ambas. Sin embargo, ambas farmacéuticas pretenden utilizar las leyes de propiedad intelectual actual que benefician por completo, ¿verdad?, a las farmacéuticas para enriquecerse en medio de la crisis. Aunque, por otro lado, los gobiernos, pues entonces miran atónicos cómo se sigue agravando la crisis a nivel mundial porque las vacunas no están circulando como deben circular. Incluso el pasado día 3 de enero, solo en Estados Unidos se llegó a la cifra récord de 1 millón de contagiados. 1 millón. Y los 7 días inmediatamente anteriores a esa fecha, el promedio diario era de 480,000 contagios diarios. Vamos, con el Omicron, esto ahora se ha convertido en una crisis generalizada que está hasta afectando a los vacunados. Por eso ya uno ve países como Chile que empieza a anunciar la administración de una 4ª dosis, porque eso es lo otro. Es decir, hay gente que están discutiendo sobre esto de la vacuna y a todas luces las vacunas hasta ahora han sido una solución parcial, aunque bastante efectiva. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que las vacunas no eran ni de 1 ni de 2 dosis, que en estos momentos son de 3 dosis, que si no se aplica la 3ª dosis, la protección esto es después de cierto tiempo, de 5 o 6 meses, muy débil. ¿Ves? Y por eso, va a decir, yo creo que ese es el gran reto que se tiene. ¿Cómo aprendemos las lecciones de este virus? Que a todas luces estamos hablando de una pandemia que va a continuar. Según nos indica lo que está ocurriendo bajo el Omicron, y cuando empiece la salida de la pandemia vamos a entrar en lo que llaman una endemia, ¿verdad? Es decir, que seguramente vamos a tener COVID-19, aunque sea bajo otras mutaciones, por buen tiempo. Lo que hace urgente que hagamos esa mirada, ¿verdad?, radical, ¿verdad?, que nos plantea Ángel a nuestro sistema de salud, porque no se puede responder efectivamente a crisis de estas índoles
desde sistemas privatizados que operan según las lógicas de las farmacéuticas y de las aseguradoras privadas de salud. Bueno, tenemos esas dos conclusiones muy fuertes, ¿verdad?, de este proceso de la pandemia que va encaminándose como la gripe del 18, va encaminándose a ser una endemia. Tendremos que ponernos anualmente una vacuna contra la COVID. Ahora, ¿qué vacuna nos ponemos? Lo interesante del caso es que ya hay muchos países de América Latina que, tomando el modelo de Cuba y asociándose los investigadores con gente de Cuba y de otras investigaciones de punta en el mundo, van a generar y van a permitirle que África y los países pobres de Asia también tengan acceso a una vacuna, porque hay un proceso ético detrás de esa producción, ético y de compromiso social por considerar la salud un bien común. Y eso es lo que queremos, Nos están tocando ya la musiquita de la pausa, así que venimos inmediatamente de vuelta con Voz Alternativa. Bueno, amigos y amigas, estamos discutiendo hoy el balance del 2021 en el ámbito internacional, particularmente en América Latina y el Caribe. Y quise aprovechar el tema del COVID, ¿verdad? Porque fue sin duda el tema más importante, pero también el tema del COVID tuvo grandes repercusiones políticas, ¿verdad? Ha avalado gobiernos, ha cuestionado gobiernos, porque el manejo se convirtió en un elemento bien importante. Y quiero empezar justamente por el caso de Chile, ¿verdad? Ustedes todos leímos que hubo unas elecciones en Chile hace apenas 3 semanas, donde era casi una fantasía poder imaginar que Gabriel Boric, un joven de 35 años que había sido líder de una, ¿verdad?, de las protestas, de las marchas, de las luchas universitarias, era el candidato a la presidencia, bajo el cual se articuló una amalgama, una alianza, que fue una alianza sin duda estratégica, y que representaba una propuesta de izquierda a izquierda, no de izquierda tibia, de izquierda a izquierda. Y del otro lado, ¿verdad?, la persona que tenía, según muchas de las encuestas, Katz tenía una visión muy polarizada de ultraderecha. Entonces se enfrentan esas dos fuerzas, y uno de los elementos que a mí más me llamó la atención en la campaña de la segunda vuelta fue cómo Boric se acerca a una joven médica que había ganado la presidencia del Colegio de Médicos en Chile, y esta joven desarrolló una campaña extraordinaria de información ciudadana frente a lo que era la gestión del COVID en Chile por parte del gobierno chileno, donde funciona un sistema como el de Puerto Rico, un sistema basado, ¿verdad?, en el negocio. Y ella fue desenmascarando, sin estar en el movimiento de Gabriel Boric, fue desenmascarando durante todo el año 2021 qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había que cambiar, cómo había que mudar el sistema chileno hacia un sistema de salud organizada socialmente y que tuviera el bien común como su portaestandarte, y se convirtió en una persona de toda la confianza de la población chilena, y apuntó todo el tiempo cómo el COVID estaba creando las desigualdades en la sociedad. Cuando termina la primera vuelta y Gabriel Boric reconoce que tiene que enfrentarse a un enemigo muy, muy serio, se acerca a esta joven médica y le plantea que quiere que si ella pudiera coordinar su campaña de cara a la segunda vuelta. No eran amigos, no se conocían, meramente se sabía que ella existía, y Boric incorpora así un reclamo de la sociedad chilena
como uno de los elementos más fuertes de su campaña. Y ese trabajo dio un resultado extraordinario. Ella se tomó a su bebé, tenía una bebé recién nacida, se montó en una camioneta y durante las 3 semanas que hubo entre una y otra elección, recorrió todo Chile con el tema, sobre todo destacando 2 temas, el de la desigualdad social creciente en Chile y el tema de la salud, y el tema de reorganizar el sistema de salud chileno. Y eso, bueno, ¿verdad? Fue uno de los elementos que todos los analistas en Chile señalan como un elemento que aportó muchísimo a la victoria de Gabriel Boric. Vamos a empezar discutiendo quién es Boric. Carlos, ¿quieres empezar y cómo llegó a la política? Líder estudiantil, estudió Derecho, pero no completó la carrera por dedicarse a la política. Nueva visión de movimiento, muchos contendientes dentro de la izquierda, una izquierda chilena muy fragmentada, con problemas intergeneracionales también, ¿verdad? En la izquierda tradicional y la nueva izquierda. ¿Cómo analizamos eso? Sobre todo, yo creo que hay que resaltar el hecho de que Boric es de una generación bastante decepcionada con lo que fueron las ejecutorias de la llamada izquierda moderada, que perteneció a la concertación que existe todavía, pero que gobernó en varias ocasiones, ¿verdad? Conjuntamente con el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Estamos hablando del Partido Socialista, con Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, que compartió gobierno con la democracia cristiana, y que esta generación sintió que realmente la concertación hasta ahora no se atrevía realmente a tomar las medidas de transformaciones estructurales que hacían falta para finalmente salir del orden constitucional y económico-político que les legó el dictador Augusto Pinochet Ugarte. Yo creo, tú mencionas ahí a Isquia Siches. Muy pocas personas saben que en sus años de universidad, si bien es cierto no tenía una amistad con Boric, pero sí era comunista. Es decir, sí. Ella tiene una formación política que tiende en ese sentido a confluir con lo que era hasta ese momento la orientación de los otros dos, las otras 2 personas que contribuyeron a dirigir su campaña, que eran Giorgio Jackson, ¿verdad? También, que fue el líder estudiantil junto con Boric, y Camila Vallejo, junto con Giorgio Jackson y Camila Vallejo, junto con Isquia Siches, son el núcleo de consejeros, de asesores que estuvieron todo el tiempo ayudando a Boric y contribuyendo luego de lo que fue la primera vuelta, donde Kast había salido adelante, pues luego de esa primera vuelta, que pudieran entonces hacer lo que yo me acuerdo, Fidel Castro, cuando yo estudiaba en Chile, en febrero de 1971, cuando la visita de Fidel Castro, me acuerdo siempre, ¿verdad?, esa manifestación que hizo Fidel Castro en su visita, de que la revolución es el arte de sumar fuerzas. Y yo creo que eso lo entendió perfectamente todo el equipo, el entorno, ¿verdad?, de Boric, que si iban a poder tener la oportunidad a hacer su revolución, sus cambios estructurales, tenían que sumar fuerzas, y tenían que sumar fuerzas entonces, y no solamente hacia el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, es decir, hacia los partidos más moderados, sino también movilizar a aquellos
sectores de los sectores populares que no votaron en la primera ronda, que estaban que hace tiempo están desencantados, ¿verdad? Con la el norte de Chile, por ejemplo. Prácticamente todo el norte de Chile se había declarado fuera del sistema político. Sí, y por lo tanto redujeron en ese sentido la abstención. Ahora, hay un aspecto que yo quiero tocar de esto que tiene que ver con Puerto Rico. Perdóname, Carlos, Ajá. Te quiero hacer otra pregunta. A mí me sorprendió cuando empiezan, ¿verdad?, la organización de los partidos de cara a las elecciones, la enorme cantidad de candidatos de la izquierda, digamos, usándolo en términos amplios, que se postularon. Incluso hasta algunos que habían sido jóvenes hace 5 o 10 años atrás, que ya habían pasado por el proceso de postularse, que no habían salido bien, ¿verdad? Como Minami, por ejemplo, que decidió que se volvía a postular esta vez. Entonces había lo que uno leía inicialmente con terror, era que había una especie de vocación a la fragmentación en la izquierda chilena, cosa que igual pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Que uno dice, no pueden hacer más para dividirse. Y sin embargo, me llamó la atención dos cosas que lograran en la segunda vuelta. Acá hay un dicho que lo ha expresado la esposa de Pepe Mujica en varias ocasiones, que dice que no hay mejor que un susto para despertar a un borracho o a un dormido, ¿verdad? La palabra que usan acá en Puerto Rico no suena bien, así que la elimino. Pero ella dice que no hay mejor cosa para despertar a un borrachito o a uno que está, un mamao, le dicen al borracho, que un buen susto. Y yo creo que la primera vuelta tiene, ¿verdad?, ese papel de plantear el susto, el gran susto. Y ante ese gran susto empezaron entonces a movilizarse. Yo personalmente había escuchado a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet tomar una gran distancia de esta nueva izquierda rebelde, revolucionaria, radical, era el nombre que habían usado, que ellos realmente creían que Chile era un país conservador, que nunca jamás iba a votar por un candidato que claramente planteara un cambio radical, integral, porque es lo que se necesita en el país, ¿verdad? En el análisis que habían presentado a los chilenos, y tomar distancia fuerte. Y pocos días, 3, 4 días antes de la segunda vuelta, leo un texto muy bien escrito de Ricardo Lagos dándole toda la solidaridad y todo el apoyo a Boric, ¿no? Entonces logró hacer tener unas conversaciones y logró mover, por un lado, a los jóvenes rebeldes que estaban en muchas organizaciones, y también a la vieja guardia respetable chilena que había entrado ya un poco en el establishment. Yo creo que hay dos cosas que quiero comentar al respecto. A mí me parece que a la izquierda le ha pasado un poco como la Penélope de Juan Manuel Serrat, que se ha quedado, que a veces prefiere quedarse sentada en la estación de la historia, esperando, ¿verdad?, por una revolución o una transformación o una nueva posibilidad que no llega tal y como ellos o como Penélope creía que debía llegarle, ¿verdad?, según ella recordaba el pasado. Y yo creo que en ese sentido, la fragmentación que tú mencionas, yo lo prefiero ver como la pluralidad, ¿verdad?, que se potenció luego de lo que fue todo el colapso de la izquierda marxista, socialista, comunista en la década de los 70, los 80, en América Latina, en Europa. Yo creo que
eso tuvo un efecto de ayudar a que surgiesen, como decía un viejo filósofo chino que era muy popular en los años universitarios nuestros, ¿verdad? Que surgieran 100 escuelas de pensamiento y que no se viera, ¿verdad?, como algo negativo, se viera como algo positivo, porque de lo que se trataba era de rediseñar desde unas nuevas generaciones y unas nuevas realidades y unas experiencias vividas, ¿verdad? El proyecto de transformación, el proyecto de cambio que se quería. Ahora, en el caso de Chile, eso, está beneficiado por una ley electoral que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no tenemos, que permite las alianzas, que ese es uno de las grandes lecciones. Yo creo que es importante que en nuestros acercamientos a la necesidad urgente de una nueva ley electoral, uno de los pilares de nuestras propuestas tiene que ser eliminar esa prohibición de las alianzas. Segundo, que permitía también la ley electoral en Chile la segunda vuelta, porque si no, Kast hubiese sido el presidente. Y como aquí nos sucedió con Pierluisi, que ganó con apenas una tercera parte del electorado, ¿verdad? Del electorado. Yo creo que hay otro aspecto, ¿verdad? Que tiene que ver. Y por eso nunca han querido una segunda vuelta en Puerto Rico, vamos a tenerlo claro. Claro. Los márgenes de ganancia cada vez se han ido reduciendo más. Eso es, porque es la única manera que tanto el PNP como el Partido Popular, los dos partidos que representan el pasado, pueden seguir sobreviviendo, ¿verdad? Claro. Con el voto útil, tratando de convencer entonces que ellos sí pueden ofrecer posibilidades reales de triunfo. Ahora, hay un aspecto, y con esto cierro para que Ángel entonces comente, que tiene que ver también con las propuestas de cambios de Boric. A mí me llamó la atención, ¿verdad? Inicialmente, esa insistencia de él en que él piensa promover desde su gobierno cambios estructurales, y así siempre lo ha repetido, y uno ve los cambios estructurales, ofrecer sistemas de pensiones públicas, también desarrollar un sistema de salud. En Chile se privatizaron, para que la gente sepa, en Chile se privatizaron hace muchos años las pensiones, los fondos de pensiones son administrados privadamente y han sido un fracaso. Sí. Ahora, Boric se está planteando hacer todos los cambios que él se propone manteniendo el equilibrio macroeconómico. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que él se compromete a no gastar más de lo que el gobierno genera para su presupuesto, ¿verdad? Lo que tiene, con lo que cuenta. Y por eso es también una de las grandes lecciones nuestras, ¿verdad? Una de las grandes lecciones nuestras. ¿De dónde él va a sacar el dinero para invertir en todas estas transformaciones? No es de los pensionados, no es de los trabajadores, no de los maestros. Es decir, es de los ricos, es de los empresarios, es de los capitalistas. Es decir, él se ha comprometido a aumentar los impuestos de la gente con mayor poder adquisitivo para que contribuyan entonces a financiar estas transformaciones. Y ahí va a estar la primera prueba de fuego. Uno ya lo ve, ya empiezan las presiones del mercado devaluando la moneda nacional. También vemos las presiones inflacionarias que empiezan a surgir. Que eso es el empresario, los empresarios aumentando los costos, ¿verdad? Para los consumidores y tratando de convencerlos que si ellos mejoran el costo de eso, lo van a pagar ellos y no los empresarios, no los capitalistas, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que esa va a ser una de las grandes batallas que inicialmente él va a tener que dar, porque se ve que ellos están tratando de moderar su discurso. Ellos quisieran lograr lo que más adelante, ¿verdad? Vamos a ver en el caso de Perú,
hasta cierto punto han logrado con Castillo, moderar un poco su discurso de transformaciones a cambio de poder garantizar la gobernabilidad. Como se hizo en Puerto Rico con el Partido Popular y el movimiento sindical. O sea, eso es una estrategia desde hace mucho tiempo. Partido Popular, a cambio de la gobernabilidad, le pidió al movimiento obrero que estuviera tranquilo durante, y aquí durante la clave, muchos años. Y aquí la clave va a ser, porque eso pasó también con Allende. Claro, Allende no tiene como punto de partida una victoria de 54% del electorado, ¿verdad? No tiene una fuerza tan grande. Allende ganó con 33%, creo que fue más o menos. Sí. No había segunda vuelta en aquel entonces. Y con un parlamento donde la derecha y el centro demócrata cristiano dominaban. Y por lo tanto, él tuvo que ejecutar gran parte de sus políticas por la vía del poder ejecutivo, ¿verdad? Del poder yo creo que a mí me parece que es importante que podamos identificar ciertas tendencias generales en el escenario latinoamericano, dentro de las cuales pues podemos luego particularizar los diferentes países, ¿no? Entonces, una primera tendencia que nosotros tenemos, que tiene que ver mucho con lo que ocurre a nivel mundial en términos de la correlación de fuerza entre lo que antes era, ¿verdad? Un mundo unipolar versus ahora un mundo multipolar, donde potencias como China están metidas de lleno en Latinoamérica, en África, en todos los países y ahora también Rusia. Eso es bien importante tenerlo en mente. Entonces, notamos una cierta estabilidad en los sistemas políticos electorales. Es decir, desde hace rato que no estamos viendo golpes de Estado en el sentido que tradicionalmente lo veíamos, y ahora se ha facilitado el que electoralmente pueda haber básicamente dos ofertas y el panorama se ha ido despejando. Y entonces las ofertas consisten en que por un lado la izquierda se ha ido moderando, se ha ido moviendo hacia el centro y la derecha se ha ido radicalizando, se ha ido alejando del centro. Esto es un fenómeno bien interesante. Bien interesante, Ángel, y quiero que subrayes ahí, ¿verdad? Sí. Cómo se ha ido derechizando esa derecha, ¿verdad? Cómo sí, se ha ido haciendo cada vez más extrema. Y es con los temas relacionados con las mujeres. Bueno, de eso es que voy a hablar, de eso es que voy a hablar, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación política, ¿no? Y es bien importante entender que derecha e izquierda, ¿verdad? Son términos relativos, que tenemos que ver que hay un centro y un centro siempre donde está el país en un momento dado. Y con relación a donde está el país en un momento dado, hay fuerzas que quieren que el país se quede ahí o que retroceda hacia donde antes estaba, y hay fuerzas que quieren hacer moverse al país. ¿En qué se mueve el país? En derechos, en bienestar, en ejercicio del poder por diferentes sectores. De eso es lo que se trata, de izquierda y de derecha bien entendida, fuera de todo tipo de dogmatismo. Y entonces parte de lo que ha ocurrido, de las lecciones que ha ido aprendiendo la izquierda, es superar los dogmatismos, ¿no? Y practicar una política de corte más científico, que fue lo que desde un principio inspiraba a la izquierda, y una política de corte científico básicamente dentro de condiciones electorales, lo que significa es cuáles son las condiciones sociales, cuáles son los niveles de conciencia y qué mayoría yo puedo armar a base de esas condiciones sociales y a base de esos niveles de conciencia. Y la izquierda no dogmática es una izquierda que se dedica a eso. Vamos a estudiar la realidad y vamos a ver cuál es la fuerza que podemos armar y cuál es el proyecto que esa fuerza permite que nosotros podamos definir. Pero entonces, cuidado si no entendemos que los cambios que hacen falta son de tipo estructural, nos podemos terminar
como algunos de los gobiernos progresistas en América Latina, Carlos, siempre, Paraguay, Ecuador, siempre estos procesos la derecha se los lleva por el medio. Sí, siempre todo proceso de cambio estratégico basado en la realidad implica unos niveles de riesgo. La política no es una tecnología que puede basarse en certeza. Siempre hay un nivel de riesgo. Bueno, entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que el panorama se ha ido despejando, y en la medida en que los pueblos han tenido la oportunidad de ver cómo funciona un gobierno que en términos generales podríamos llamar de carácter socialdemócrata, porque eso es lo que estamos teniendo, ¿verdad? Versus cómo funciona un gobierno neoliberal, y cuando el pueblo tiene la oportunidad de ver los dos, se da cuenta cuál funciona y cuál no funciona. Y lo que se ha demostrado en la práctica de la experiencia que viven los pueblos es que los gobiernos socialdemócratas son más efectivos en dar solución a los problemas, en atender las necesidades que tienen los pueblos. Y el carácter más o menos radical, más o menos estructural que pueda tener cada país va a depender de las condiciones que se dan en cada país. Por ejemplo, lo que yo estoy de acuerdo, el Partido Socialista, el Partido Comunista entró en unos pactos, sí, pero entró en unos pactos que eran necesarios para que una cierta transición fuera posible. Esto que está pasando ahora no hubiera sido posible inmediatamente una vez que cayó el gobierno de Pinochet. Hacía falta un periodo de transición donde tal vez se falló, donde tal vez no, yo creo que donde se falló, ¿verdad?, fue en que no se supo evaluar efectivamente cuáles eran los niveles de transformación posibles que existían, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en Chile por última vez en el 2012 y tuve 3 experiencias bien interesantes. Da la casualidad que voy al Liceo Amunategui, que fue el que en un tiempo dirigió Eugenio María de Hostos, y estaba en paro con estudiantes. Y tuve toda una tarde de conversación con los líderes estudiantiles. Y algo de lo que me percaté, estoy hablando del 2012, ¿verdad?, es el deseo que tenía la juventud de entrar en política, de una participación, pero la total ausencia de una cultura política, de cómo gestionar la política. Y de eso fue que estuvimos hablando, ¿no? Y en la conversación se vio la ignorancia que había de una cultura política, en parte porque los mismos sectores de izquierda habían abandonado las políticas de formación de base de los cuadros, y se habían enquistado en procedimientos burocráticos. La segunda experiencia bien interesante fue con sectores de clase media, profesores, profesionales generales de la salud, y esa gente, el problema grave que estaban teniendo era el endeudamiento, ¿verdad? Ellos tenían acceso a financiamiento, por ejemplo, a través de préstamos, tarjetas de crédito, pero los niveles de endeudamiento ya eran insoportables. Y por último, tuve la oportunidad también de interactuar con gente de la Cámara de Comercio e Industriales, y allí el problema grave que tenían estos sectores era que las políticas consistían en dar contratos a multinacionales para que luego las administraran los recursos locales. En lugar de ellos estar cobrando directamente y trabajando directamente, lo hacían a través de estas multinacionales. Así que había un descontento básicamente en todos los sectores. País. Y esto está de fondo de las cosas que han ido pasando en Chile. De manera que a mí me parece, ¿verdad?, que en el trasfondo de esa situación social, luego entonces tenemos las grandes masas de personas cuyos intereses y necesidades no estaban siendo atendidas. Por ejemplo, toda la violencia intrafamiliar que hay en el país, el tema de la mujer, el machismo, el tema del género, el tema con la comunidad gay, etcétera. Es decir, lo que llamamos identity politics, ¿verdad?, que estaba totalmente siendo y que no puede ser, de hecho, atendida por la derecha. Eso es otro aspecto del cambio social que se había dado en Chile. Y yo creo que, ¿verdad?, lo extraordinario de este triunfo está
en que supo reconocer esa realidad social y ir sumando, separarse incluso del dogmatismo de seguir viendo la cosa en términos de clases sociales. Claro que hay clases sociales, claro que sigue habiendo clase obrera, claro que hay que atender clase obrera, pero ya las coaliciones tienen que tratarse de algo mucho más amplio. Y yo Ángel, tenemos que ir a una pausa. La izquierda que ha ampliado, se ha salido del dogmatismo, está ampliando los horizontes y está armando estas diferentes fuerzas sociales en grandes coaliciones. Tenemos que ir a una pausa. Solo quiero recordarles que Boric sacó el 70% del voto de las mujeres jóvenes en Chile. Es un elemento tremendamente importante cuando uno va desglosando los patrones de votación. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Ya tenemos que pasar a otras elecciones que hubo en esto. Vamos a hacer un redondeo sobre el impacto de la victoria chilena en la región y pasamos a otros países. Vamos a la pausa. Bueno, amigos, hemos estado en una suculenta conversación sobre lo que pasó en el 2021 y destacando, ¿verdad? En primera instancia hablamos del COVID y de las diferentes formas de atajarlo y del reconocimiento que han hecho los organismos internacionales del general buen manejo de la pandemia que ha hecho América Latina en comparación con Estados Unidos, con Europa y con la mayoría de los países de Asia. Después pasamos a ver la victoria de Gabriel Boric en Chile y lo que ello planteó, cómo se cocinó esa victoria y cómo de un país que había sido la cara del neoliberalismo más expresa, pues pasó a tomar una decisión de salir decididamente del modelo neoliberal. Yo quiero ahora redondear esta sección de Chile preguntándoles a ustedes o pidiéndoles que comenten qué impacto puede tener la victoria chilena en la región. Ya tenemos a Bolivia, Perú y Honduras que han hecho, ¿verdad?, en elecciones recientes, en procesos recientes, también de Perú y Honduras del 2021, la posibilidad de que en el transcurso de este año se puedan añadir Brasil y Colombia, donde hay muy buenas condiciones tanto para el candidato Lula del Partido de los Trabajadores en Brasil como Petro en Colombia, podrían ir conformando un nuevo eje progresista junto con México, Panamá y República Dominicana, que están buscando más tímidamente, pero lo están afirmando también, mudar el neoliberalismo hacia un movimiento más de corte de centro izquierda. ¿Qué podemos esperar, Carlos? Perdóname, yo quisiera primero, Marcia, si me permites, añadir un comentario al panorama general. Se me quedaron dos países. Enmarcar el análisis. Y es que a mí me ha llamado la atención, y no tengo una respuesta, y me ha llamado la atención la reacción de tanto de la oligarquía como de los Estados Unidos y la derecha en estos países ante el triunfo de sectores de izquierda en Honduras y en Chile. Hasta el momento la reacción había sido total intolerancia y ataque inmediato a los gobiernos electos, tal vez porque no habían sido electos con unas mayorías tan grandes, pero era la no colaboración y de inmediato una ofensiva de desestabilización, ¿verdad? Fue lo que pasó en Honduras en el triunfo anterior, lo que aparentemente fue un triunfo, ¿verdad? Y Estados Unidos intervino, pero en esta ocasión, en el caso de Chile, por ejemplo, inmediatamente reconocen el triunfo, se reúnen, incluso hablan de colaborar con el éxito del gobierno, y en Honduras también ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí significa esto un cambio de estrategia que va a tener la derecha de aquí en adelante y que va a tener los Estados Unidos de aquí en adelante. Eso es para mí una interrogante.
Sigue siendo. Yo creo que será todavía un interrogante por bastante tiempo. Yo pienso. Espera. Carlos. Ajá. Carlos. Ahora, yo pienso que estamos ante la política de la zanahoria y el palo. Es the carrot and the stick. Es la tradicional política, que a veces se enfatiza más en la zanahoria que en el palo, que en la agresión, pues sí. Pero en este caso, vamos, en el caso, por ejemplo, de Perú, es lo que están tratando de hacer. En el caso de Perú, están tratando de moderar la agenda de cambios estructurales anunciados por Pedro Castillo, que ha llegado al punto de contribuir también, obligar a Pedro Castillo a reorganizar su gabinete y excluir de los principales líderes de Perú Libre, que es el principal partido, ¿verdad? Con el cual él corrió a la presidencia. Y eso ha llevado a que Perú Libre haya anunciado que ha pasado a la oposición. Claro, Pedro Castillo, ¿qué responde? Para él, ante todas las amenazas que hay para tratar de sacarlo de la presidencia y desestabilizar su joven gobierno, él quiere garantizar la gobernabilidad, porque si no garantiza eso, él siente que no puede adelantar nada. Es lo mismo, en el caso de Bolivia, un poco distinto. Con Bolivia hay una animosidad brutal, hasta el punto de que a la reciente conferencia el cónclave cumbre de la democracia, ¿verdad? Que convocó Joseph Biden, no invitó a Bolivia, a pesar de que Bolivia es el único país, ¿verdad?, que uno ha visto en la historia reciente que pudo triunfar democráticamente sobre un golpe de Estado que fue promovido por Estados Unidos y la OEA en Bolivia, y que en este momento pues continúa siendo gobernado por el movimiento al socialismo. Y yo creo que por ahí es que entonces Estados Unidos ya piensa que ahí no tiene nada que ganar, y sobre todo porque Bolivia sigue siendo aliado de Venezuela, aliado de Cuba en el ALBA, en la alianza de los países de nuestra América. Y ahora, con Honduras, yo creo que hay que esperar a ver cómo va a reaccionar Estados Unidos, no solamente con la agenda de reformas que está proponiendo la nueva presidenta, sino lo más que le preocupa es precisamente la medida de convocar a una nueva constituyente. Eso fue lo que llevó al golpe de Estado en el 2009 contra su marido, porque ella quiere refundar constitucionalmente el país, para alejarlo de un modelo económico político que hasta ahora ha sido servil, ¿verdad?, al capitalismo y al imperio norteamericano, y también a la oligarquía interna. Y ella sabe que si quiere crear algo nuevo, tiene que crear instituciones nuevas, tiene que crear un marco normativo nuevo que le facilite, ¿verdad?, esos cambios que ella quiere promover. Y yo creo que ahí pues vamos a ver hasta dónde Estados Unidos va a estar dispuesto a caminar, porque acordémonos, Honduras fue una base militar casi de apoyo para atacar a los sandinistas desde el triunfo de su revolución en el 79. Bueno, y además una penetración total por parte de la economía de Honduras. Era básicamente diseñada por Estados Unidos, sí, con las empresas maquiladoras, con las que no pagaban impuestos en ningún lado. Honduras ha estado, yo he trabajado bastante en Honduras, trabajé con la universidad haciendo el proyecto de la universidad de renovación de la universidad
hace unos 10 años y trabajé después del huracán Mitch en Honduras, que había que rehacer toda la infraestructura del país. Y en realidad yo siempre he tenido la sensación de que Honduras ha sido tanto colonia de Estados Unidos como hemos sido en Puerto Rico. Así es. Yo no encontraba mucha diferencia a la base de la presencia estadounidense en Honduras que la que han tenido en Puerto Rico. ¿Y hasta dónde ellos pueden permitirse, Estados Unidos, que Honduras cambie ante una situación geoestratégica donde ellos han definido que su principal guerra en Centroamérica es contra Nicaragua? ¿Ves? Donde Estados Unidos ha planteado desestabilizar a Nicaragua. Y si no puede contar con Honduras, que es una frontera fundamental con Nicaragua, pues puede ser ahí eso decida hasta dónde estén dispuestos a coquetear, ¿verdad? Con la nueva presidenta. Y además hay que decir, porque ahí sí que yo estoy segura que casi la totalidad del país no sabe que el 28 de diciembre pasado, terminando el año, el presidente Biden firmó un proyecto de ley que él había mandado al Congreso, que había sido aprobado en Cámara y Senado, y que se parece muchísimo a la ley promesa. Se llama Renacer. Es el proyecto para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua. Entonces, ese proyecto es un proyecto de Estados Unidos para Nicaragua que le permite tomar por vía del Ejecutivo decisiones que de otra manera tendrían que ser consultadas por el Congreso. Es decir, el presidente le pidió al Congreso que le diera todo el poder sobre Nicaragua para actuar en monitorear la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica. Es decir, controlarle el comercio internacional y controlar todas las movidas que Nicaragua pueda hacer. Para desestabilizarla. Poder derrocar a su gobierno. Lo que ha sido, ¿verdad?, la política de Estados Unidos en los últimos años, que no cambió con el presidente Biden, de desestabilización de Venezuela. De Venezuela, donde hay en este momento una situación bien complicada, porque también a finales de diciembre el Tribunal Supremo de Gran Bretaña decidió que el dinero, los miles de millones que tiene Venezuela guardados en Inglaterra, el oro, en Gran Bretaña, de oro, sí, se le entreguen a Guaidó. Se reconoce a Guaidó como el legítimo presidente, pero eso choca tremendamente con la decisión de Naciones Unidas de reconocer al presidente Maduro como el legítimo presidente electo de Venezuela. Así que ahí viene una explosión grande. Yo no sé cómo la comunidad internacional va a trabajar. Yo me sospecho que esa decisión del Supremo de Gran Bretaña en realidad la escribió un ayudante de Biden, porque está hecha a medida de lo que Estados Unidos ha estado pidiendo, ¿verdad? Además que si va a un tribunal internacional, el derecho de sucesión de los estados es claro. Va a decir, ¿quién representa al Estado? El que ejerce efectivamente la autoridad dentro del territorio nacional. ¿Quién es el que ejerce la autoridad y gobierna efectivamente sobre la totalidad de Venezuela? Pues el presidente Nicolás Maduro. Guaidó ya no tiene ni entre su propia derecha, ya no les reconoce un gran liderato. En ese sentido, bueno, antes de que vayamos a Venezuela, yo quisiera una oración de cada uno de ustedes de cómo ven porque en la literatura latinoamericana, ¿verdad? Yo leo 4 o 5 diarios de América Latina. Lo que veo es reflejar una visión donde la palabra Chile tiene un signo de igual a esperanza. A esperanza de que si el núcleo más duro del neoliberalismo
estuvo y ha estado en Chile desde la dictadura de Pinochet, se ha resquebrajado con la victoria de Boric, quiere decir que hay una esperanza, que hay una esperanza de luchar por otro tipo de arquitectura gubernamental. Yo quiero saber si ustedes comparten esa visión de la esperanza que yo recojo de los diarios de América Latina. Yo pienso... Sabiendo todas las dificultades, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos frente a 3 proyectos de la izquierda en Latinoamérica. Tenemos y entendiendo izquierda como señalé anteriormente, ¿verdad? De un movimiento en el espacio del ejercicio del poder hacia el cambio en el sentido de adquisición de mayores derechos, beneficios y poderes de unos sectores a costa de otros, o de mantener una situación o de devolver el poder que tenían unos sectores. En ese sentido me parece que estamos frente a 3 modelos y cada uno de ellos exitoso a su manera, ¿verdad? Tenemos lo que hemos estado discutiendo, que es este proyecto de Chile y Honduras, donde la izquierda logra un triunfo electoral moderando sus exigencias para poder entonces tener alianza con sectores un poco más conservadores o menos progresistas, que es lo que pasa en Chile con esas alianzas, que es lo que pasó también en Honduras con las alianzas que se hicieron. Y esa estrategia, ese tipo de proyectos implica que los cambios estructurales radicales que uno pudiera querer que se hicieran, pues no van a tener los alcances, por lo menos en el corto y en el mediano plazo que uno espera. Tal vez porque precisamente las condiciones que existen en el país pues no permiten otra alternativa, y esa es la estrategia viable. Esa es una manera de verlo. Una segunda manera es el éxito también que ha tenido Venezuela, y sobre eso quiero abundar. Perdón, en ese modelo tuyo añadiría los 3 años de gobierno del Frente Amplio de Uruguay. Correcto, que es otro ejemplo. Tenemos un segundo proyecto, una segunda línea estratégica, que es la que vemos en Venezuela, que está más a tono con lo que tradicionalmente han pretendido ser los movimientos de liberación nacional y de socialismo. Un poco, bueno, pero sobre Venezuela quiero referirme más adelante con calma. Y en esa línea de Venezuela, un poco está Bolivia, un poco está Perú, con las lecciones aprendidas sobre todo de Cuba. Sobre eso quiero hablar un poco más adelante. Y un tercer modelo que yo creo que hay que discutir, lo que es lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Es un modelo de unas políticas sociales muy interesantes, muy de avanzada en algunos aspectos, pero en otra dirección, con otro tipo de estrategia, pero que tenemos que analizar porque estamos hablando de un país donde están teniendo lugar cambios importantes y donde hay un presidente que goza con el mayor apoyo electoral que pueda tener presidente alguno en toda Latinoamérica. Y ese tipo de modelo es muy distinto a los 2 anteriores, pero yo lo ubico también como un modelo dentro de lo que en sentido amplio podemos llamar la izquierda. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? Yo creo que va a reaccionar, no va a tener otra alternativa, porque es que no hay más nada en el panorama en este momento. Lo que se intentó respaldando la derecha neoliberal apoyada en el fundamentalismo no va a dar resultado. El neoliberalismo tiene un tope buscando el apoyo de los fundamentalistas, por ejemplo, y ese tope lo encuentra en los cambios que se han dado en las sociedades. Él tiene también un tope en apoyar una
agenda de desarrollo económico basada en las grandes multinacionales que funciona para unos sectores, pero no que resuelve los problemas de las amplias masas. O sea que ellos han llegado a un tope, se han estado apoyando mucho en el control que tienen de los medios de comunicación, de la prensa, que ha sido un factor bien importante para desestabilizar y ganar adeptos, pero eso también ha llegado a un tope, a un límite, ¿no? Y el otro que tenían, ¿verdad?, es la intervención directa de los Estados Unidos, pero Estados Unidos como país tiene unas contradicciones internas y unos problemas internos que también limitan la capacidad de injerencia, aparte de la presencia que ya tienen países como Rusia y como China en el hemisferio, que no le permite a Estados Unidos maniobrar de una manera como pudo haberlo hecho en décadas anteriores. Así que a mí me parece que ahí hay tres líneas, de estrategia de cambio de izquierda que hay que analizar y ver que tal vez cada país, dependiendo de sus condiciones, niveles de conciencia, podrá optar por uno de esos tres caminos. Y pienso que en ese sentido estamos ante esta ola, ¿verdad? Nuevamente, de triunfos electorales de la izquierda, ¿verdad? Estamos en esta tercera década del siglo XXI en una especie de nueva ola del progresista, ¿verdad? En nuestra América, luego de lo que fue la primera década, que fue la iniciada con Chávez y con Lula y Kirchner, Mujica en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay, etcétera, ¿verdad? Pero esta nueva ola empezó con López Obrador, y yo creo que es importante. Andrés Manuel López Obrador, que ciertamente no es, y lo ha hecho claro, de izquierda marxista, es un liberal, ¿verdad? Radical, como él se define, ¿verdad? Pero que se ha planteado retomar ya junto con otras figuras como puede ser Fernández en Argentina, retomar la agenda de integración regional, para lo cual estos triunfos de izquierda son fundamentales, porque esto va a decir, solo desde la izquierda, en cualquiera de sus vertientes, es que se apuesta por una integración regional independiente. ¿Ves? Y si a uno a eso le suma el caso del año que viene de Brasil y Colombia, la verdad que López Obrador logra, ¿verdad?, tener una fuerza importante a favor de esa agenda, que yo estoy seguro que ha sido apuntalada por la victoria de Boric. Y a mí no me pasa desapercibido el hecho de que una de sus primeras conversaciones telefónicas, la de Boric, fue con Andrés Manuel López Obrador, y yo estoy seguro que eso contribuyó en gran medida a que Boric no aceptara acompañar al presidente chileno, a Piñera, a unos eventos, a unas reuniones que había en Colombia, que tenían, obviamente, que respondían más a su política exterior de aislamiento de Venezuela, de Cuba, etcétera. Boric, en ese sentido, sí habló a favor de lo que era la Alianza del Pacífico como uno de los mecanismos que estaría utilizando el nuevo gobierno chileno para promover la integración regional. Y estamos hablando de una alianza del Pacífico que en este momento 3 de los 4 países están gobernados por la izquierda. Vamos, que en ese sentido hay una nueva ola. Yo creo que Boric contribuye y queda muy complementado, ¿verdad? E incluso Lula en estos momentos se está planteando unos acercamientos al centro
con el propósito de triunfar en la primera vuelta. Él no quiere darle a Bolsonaro la oportunidad de ganar en una segunda vuelta. O sea, él quiere ganar en la primera y por lo tanto él siente que él tiene que sumar fuerzas, es decir, hacia el centro con el propósito de triunfar en la primera vuelta. Y si Lula logra, como indican las encuestas, ¿verdad? Esa victoria, eso va a ser otro golpe más, ¿verdad?, a lo que pueden ser las aspiraciones de Estados Unidos en esta región. Y si a eso uno le suma de que, y más adelante me imagino tendremos la oportunidad de hablar sobre ello, que es la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el presidente de Estados Unidos no se dirigió a los allí presentes, sino que pero sí se dirigió el presidente de China, Xi Jinping, ¿ves? Y China tiene en este momento una presencia creciente en América Latina. Incluso Cuba acaba de incorporarse a su iniciativa de la ruta y de la ruta de la seda, con el objetivo de que China les ayude a romper con el bloqueo, porque ese es el problema. El bloqueo va a seguir existiendo mientras sigan dependiendo de la economía norteamericana para salir del bloqueo. Y el bloqueo va a ser Cuba, Venezuela, los países duros van a seguir estando bloqueados. Tenemos que ir a una pausa y nos queda el último segmento nada más y mucho por discutir. Vamos a la pausa. Sí. Bueno, amigos, y amigas, vamos al último segmento de este programa y yo quiero empezar este segmento con Venezuela, convencida de que en Puerto Rico hay un desconocimiento total y hay una ficción alrededor de lo que sucede en Venezuela y nadie se sienta a tratar de entender por qué lo que sucede en Venezuela hoy sucede, ¿verdad? Y cuál ha sido el impacto de las políticas que han tenido los Estados Unidos hacia Venezuela en los últimos años. Hubo elecciones hace bien poquito, el 21 de noviembre del año pasado. En esas mega elecciones se eligieron 3.082 cargos, 23 gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en consejos locales. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país muy grande, así que tiene una estructura de gobierno grande y compleja. Hubo observadores internacionales formales y tenemos en nuestro panel hoy a Carlos, que fue el profesor Carlos Rivera Lugo, que fue uno de esos observadores y por eso me interesa también que hablemos en detalle de este programa. Participó el 40% del registro electoral porque la oposición venezolana decidió, un sector de la oposición venezolana decidió no ir a las elecciones. ¿Qué se confirmó allí? Bueno, se confirmó que el proceso bolivariano sigue adelante y que la oposición de Venezuela está en una profunda crisis. Y me gustaría que hablemos de eso. Ángel, ¿tú quieres empezar? Sí. A mí me parece que la experiencia de Venezuela pues amerita serio análisis. Creo que desde la Revolución Cubana no tenemos otro ejemplo como este de un país que haya logrado sobrevivir toda la embestida de los Estados Unidos. Y lo más interesante, incluso frente a Cuba, y yo soy un estudioso de la historia, yo no conozco ningún ejemplo en la historia de la humanidad en que un país sitiado en estado de guerra haya logrado mantener las instituciones democráticas con las críticas que le podamos hacer, como lo ha hecho Venezuela. Es sencillamente un caso único en la historia. Y es un caso, yo tuve la oportunidad de estar haciendo trabajo en Venezuela, a veces yendo hasta 10 y 12 veces al año a Venezuela, con educadores por 8 años, educadores de todos los niveles.
incluyendo personas que luego pasaron a ocupar altos lideratos dentro del chavismo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿verdad?, es cómo ha logrado mantenerse en el poder el chavismo. Porque la clave está en esto, es el chavismo. El chavismo como una fórmula, como un proyecto político, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y sus aliados en sentido contrario, y al mismo tiempo seguir manteniendo instituciones democráticas. Es el país que más elecciones hace en el mundo, ¿no? Y que todos los intentos por deslegitimar esas elecciones han quedado desacreditados, ¿no? ¿Qué es lo que explica esto? Yo creo que en parte es que desde un principio se malentendió lo que es el chavismo, o eso que se llamó el socialismo del siglo XXI, o el proyecto bolivariano, que es un proyecto de transformación social surgido, ¿verdad?, en parte del genio político de Chávez, y así yo lo llamo, genio político de Chávez, que buscó integrar la experiencia histórica revolucionaria, político-social, de éxitos y fracasos de nuestros pueblos frente a los imperialismos, desde la experiencia de las luchas indígenas, las luchas de independencia, las luchas del liberalismo, de la izquierda democrática, las luchas de los movimientos de liberación nacional. O sea, todo eso está integrado, está incorporado, incluyendo la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana, por no decir Fidel, fue uno de los asesores más importantes, ¿verdad?, en decirle al chavismo: no caminen hacia acá, hacia donde nosotros estamos, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de acceso a este tipo de información, y contrario a lo que la gente creía de que Venezuela estaba caminando hacia Cuba, no, desde un principio estuvo claro que tenía que ser un proyecto de carácter distinto para no caer en la encerrona que terminó cayendo el proyecto cubano debido a las fuerzas del imperialismo. ¿Y qué es lo que ha hecho entonces el chavismo? ¿Qué es lo que caracteriza al chavismo, ¿verdad? Pues yo creo que fue que entendió desde un principio que el éxito de todo proyecto de izquierda está en los niveles de conciencia que se logre desarrollar en las grandes mayorías del pueblo. A eso fue a lo que desde un principio se apostó. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando esos niveles de conciencia no existen, entonces tú tienes que montar un proyecto con unas etapas de transición que a la larga permite elevar esos niveles de conciencia. Y Chávez desde un principio reconoce: yo tengo que ganarme la confianza de las grandes mayorías, pero dado el bajo nivel de conciencia que existe en esa baja mayoría, si yo no atiendo sus necesidades inmediatas, no voy a poder contar con ellas para dentro de 4 años o dentro de 6 años. Yo tengo que hacer algo al respecto. Y ahí se da cuenta que no puede contar con el aparato de Estado, con el gobierno que existía en ese momento, que lo seguía controlando la oposición, instalada en los ministerios de salud, de vivienda, en todas las áreas. Y entonces ahí es que surge esta idea de las misiones, que pasan a ser casi una especie de Estado paralelo que le pueda dar el servicio directo, inmediato, de atender las necesidades de las personas. Yo tuve la oportunidad de meterme, por ejemplo, de visitar, yo hice mucho trabajo con las escuelas de medicina en Venezuela, en posgrados doctorales en medicina, por ejemplo, y cuando yo me meto, por ejemplo, a un cerro, porque los médicos decían: pero es que en los cerros, ¿quién se mete ahí? Si tú dejas el carro abajo y cuando vienes a ver vas a tener el carro desmantelado, ¿no? Unas actitudes, incluso de gente que se llamaba socialista, algunos muy amigos míos y muy queridos, con una actitud de clase increíble, ¿verdad? Entonces llega este gobierno, ¿verdad? Y lo que no querían hacer los médicos venezolanos, lo empiezan a hacer los médicos cubanos. Y yo pude entrevistarme con viejitos de 80 años, ¿verdad?, que me decían: mire, la primera vez que a mí me ve un médico ha sido un médico cubano, ¿verdad? O sea, que las misiones
lograron atender. Yo estoy tomando el área de la salud, pero lo mismo ocurrió en vivienda, en alimentación, en educación universitaria. La Universidad del Estado, la Universidad Central de Venezuela, una universidad para privilegiados, donde quienes estudiaban en ella eran las clases medias altas, pues se monta la Universidad Bolivariana, ¿no? Entonces, el primer genio de Chávez estuvo en esto. Vamos a crear estas misiones, vamos a crear todos estos proyectos en lo que vamos tomando control de los mecanismos del Estado. Número uno. Número dos, la experiencia de Chile, ¿verdad? Nosotros podemos tener el mejor de los gobiernos, pero si no tenemos control sobre el ejército, no hay garantía para la revolución. Hay que tomar control sobre las fuerzas represivas del Estado, la policía y el ejército. Y como Chávez era militar y desde antes incluso de que él llegara al gobierno, se habían ido preparando los cuadros militares para la revolución, entonces Chávez tenía el apoyo del pueblo por un lado, el apoyo de los militares por otro. Y el tercer apoyo que necesitaba, claro está, para poder seguir con su proyecto era el económico. Y en un momento dado, pues claro, tenía todo el ingreso que provenía del petróleo, ¿no? En la medida en que ese ingreso se acaba, pues ahí viene parte de la crisis que empieza a confrontar el chavismo. Sobre esa base de tener el dinero para dar los servicios, de tener el apoyo del ejército y de tener estos proyectos y estas misiones, entonces sobre esa base no podemos quedarnos en el Estado asistencialista, en el Estado benefactor. Tenemos que entrar en democracia protagónica. Y democracia protagónica significa cómo al mismo tiempo estamos funcionando como Estado benefactor y la gente se cree que somos un gobierno populista. No, no somos un gobierno populista, somos un gobierno popular que está creando organismos de base, ¿no? Las comunas, ¿no? Las comunas organizadas, los grupos organizados en cada barrio. Experiencia aprendida de Cuba. El éxito en gran medida, la permanencia de la revolución cubana, los comités revolucionarios de base en cada vecindario. Esa idea se adopta, pero dándole un tono más democrático y se empiezan a crear todos esos organismos de base y a llevar a cabo una educación de base. Y esa educación de base ha sido tan y tan efectiva que permite que en las peores de las condiciones, ¿verdad?, tú sigas teniendo por lo menos hasta un 30 y pico % de la población que tiene bien claro quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, que tiene un elevado nivel, porque hay que tener un elevado nivel de conciencia de clase para tú estar viviendo muchas veces en la precariedad que vive el venezolano, ¿no? Y cuando tú vas a las áreas más pobres y tú ves unas familias que están viviendo en unas condiciones que tú dirías, pero ¿y cómo es posible que ustedes todavía sigan respaldando al gobierno, verdad? Con todo eso la gente te dice, es porque, bueno, pobres fuimos siempre, pero ahora, aunque seguimos siendo pobres, tenemos garantizado esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y eso es lo que la gente te dice, ¿no? Así que a mí me parece que, y lo otro que, un punto que se me quedaba bien importante, que lo logró el chavismo, ¿verdad? Que tiene que ver ya más con lo cultural, la atención a lo cultural. Número uno, los medios de comunicación. Si tú no lograbas tomar control, crear medios de comunicación alternativos, está frito. Esa es también otra experiencia aprendida. Y entonces el gobierno se dedica a crear Telesur, Venezolana de Televisión, Televen, canales alternativos y lo más importante, las televisoras y las radios comunitarias, que son cientos en Venezuela. De manera que la gestión del gobierno y los ataques de la oposición, siempre la gente se mantenía informada. Y una cosa importante que hizo la comunicación chavista desde un principio es que nunca ocultó la realidad. De hecho, en los programas se dedicaban a desmontar lo que decía la derecha y te presentaban el discurso de la oposición y luego te lo iban desmontando. Eso fue un aspecto bien importante. A eso le tienes que añadir los proyectos culturales, el desarrollo de todas las colectividades culturales en los barrios, el levantar el orgullo nacional, el patriotismo a través de la cultura. Y por último, porque es que todos los factores lo atendieron,
buscar también aliados dentro de los sectores religiosos. Y ya que tenemos de oposición la Iglesia Católica, vamos a buscarnos respaldo en sectores del protestantismo. Y el chavismo cuenta con un buen apoyo en sectores cristianos evangélicos. Claro, eso ha implicado concesiones a ese sector, desde luego, ¿no? Así que a mí me parece que tenemos en Venezuela un proyecto que ha sido exitoso, que ha podido resistir todas esas embestidas por todas estas políticas que se trazaron de organización, de elevación de los niveles de conciencia de la población, pero con todo y eso no se puede ignorar la fuerza que tiene el imperialismo, y esto ha obligado a que ahora la revolución también entre en una nueva etapa donde se reconocen dos cosas. Número uno, los propios errores que se han cometido, a veces de burocratización, que le ha restado eficiencia a algunos de los ministerios, ¿no? Y en segundo lugar, el error también de que no podemos ignorar el tener que hacerle concesiones a ciertos sectores, ¿verdad? Y entonces el reto que tiene en este momento por delante la revolución venezolana es cómo mantener, cómo garantizar las conquistas que hay hasta este momento, pero al mismo tiempo integrando ciertos sectores. Y están siendo exitosos. En el último trimestre, el Producto Nacional Bruto de Venezuela creció en un 7%. 7%. La producción petrolera ya subió desde 200,000 barriles hasta casi 1,000,000 que se están produciendo actualmente. O sea, hay ya una recuperación económica porque se ha logrado incorporar a ciertos sectores de la clase media y de la burguesía venezolana que nunca le fue tan mal, y donde el miedo de ellos, y en eso el imperialismo fue muy exitoso, fue hacerles creer, y se lo llegaron a creer, que en verdad Venezuela estaba caminando hacia Cuba, cuando nunca el proyecto venezolano ha intentado ser una imitación del modelo de Cuba, ¿verdad? Vamos con Carlos, porque nos queda muy poquito tiempo ya. Carlos. Sí. Si hay algo que yo saqué de mi visita reciente a Venezuela en calidad de veedor o observador internacional en las elecciones recientes es, bueno, en primer lugar, Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, tenía toda la razón. El modelo electoral venezolano es algo ejemplar. Ojalá. Todo el sistema. Ojalá nosotros en Puerto Rico tuviéramos algo que se acercara a ello. En segundo lugar, algo que también pude percibir es que efectivamente, si hay algo que ha logrado el gobierno de Maduro, es haber convencido a la derecha, a la oposición de la derecha, que aislara todos los elementos extremistas en su seno y golpistas en su seno, y apostaran por las vías constitucionales y electorales. Es decir, y apostaran a que los venezolanos, entre ellos, por esas vías constitucionales, incluyendo las elecciones, pueden darle soluciones a sus problemas sin la necesidad de que intervengan potencias extranjeras, sea Estados Unidos o sea la Unión Europea, para dictarle lo que tienen que hacer. Vamos, que en ese sentido yo creo que vi un gobierno que estaba ya recibiendo la legitimación por parte de la oposición al participar en estos comicios electorales, comicios que fueron producto precisamente de unas negociaciones, como mencionaba Ángel, donde el propio chavismo aprobó la ampliación de la cantidad de integrantes en el Consejo Nacional Electoral para añadirle a 2 concejales que serían nombrados por la oposición.
de centro derecha, ¿verdad? O de la derecha. Vamos, que en ese sentido han habido, vamos a decir, Maduro ha demostrado, ¿verdad? Que ha tenido una capacidad de maniobra que y Estados Unidos y la Unión Europea y la propia oposición subestimaron a Maduro, se creyeron el cuento ese, ¿verdad? De que era un obrero, un chofer de guagua sin ninguna formación, ninguna capacidad. Es la desconfianza que Ángel vio incluso entre socialistas que piensan que por la situación de clase de alguien es o no es capaz de gobernarse a sí mismo o contribuir a gobernar a los demás. Y ahí pues han dado una gran lección. Lula también, Lula en Brasil fue también claro, gran gobernante obrero, claro, del sector obrero. Eso es. Y entonces, en el caso del gobierno, a mí me parece que en ese sentido, en estos momentos, lo que sí yo noté también, un país que se levanta, como muy bien planteaba Ángel, ¿verdad? Es un país que se nota por todas partes que ya salió de lo peor. Y lo peor fue, yo tuve compañeros profesores con los que yo hablé que recibían salarios, porque eran catedráticos, recibían salarios de casi $3,000 al mes, que en el peor momento de la crisis y de las presiones de Estados Unidos sobre su moneda, su salario real se les redujo a $2 o $3 al mes y que tuvieron que ponerse entonces a reinventarse. Y yo creo que esa es una de las claves. Ángel tiene razón. Es decir, es uno de las ideas que anima al chavismo, ¿verdad? Que viene de Simón Rodríguez. Inventar para no errar. Así, y en ese sentido, ellos se reinventaron para ir derrotando ese bloqueo. Ahora, igualmente, antes de entrar al tema de mi visita a una comuna, están las preocupaciones. Mientras Estados Unidos pierde la capacidad para debilitar y desestabilizar el gobierno actual, el gobierno bolivariano, a través de Juan Guaidó, ¿verdad? Cuya fuerza en estos momentos es casi nula en ese país. Está bastante desacreditado incluso entre los suyos, que entienden que lo que ha demostrado ser es un corrupto. Pero hay en estos momentos una faena bien orquestada para incrementar la corrupción al interior del gobierno. La corrupción siempre fue un problema y ahora, luego del bloqueo, se ha incrementado, sobre todo porque si la gente vio reducidos sus salarios reales a $2 o $3, pues obviamente les resulta atractivo recibir de parte, sea de las agencias de inteligencia de Estados Unidos o de Europa, o sea de las mafias capitalistas que operan en el país o de las carteles de droga, etcétera, recibir entonces dinero, ¿verdad? En estos días, eso llevó a que la Asamblea Nacional aprobase unas nuevas leyes para meterle duro a la corrupción en el seno del gobierno, que incluso ha llegado hasta al Poder Judicial. Yo hablé con muchos abogados que dicen que no hay manera a veces de adelantar sus casos si no se le da algo a los jueces. Es decir, eso es algo triste y peligroso, peligroso. Por eso que Maduro recientemente incluso denunció esa situación y dijo que había que producir una revolución al interior de la rama judicial. No se podía permitir que la rama judicial se convirtiese en un cáncer al interior, ¿verdad?, del gobierno bolivariano. Ahora, por eso es que yo insisto en unas cosas en unos artículos que he escrito en estos días y que salieron publicados en Claridad, que para mí el futuro efectivamente está en la forma comunal de organización política y social. Yo creo que Chávez lo entendió
claramente cuando empezó a organizar a las misiones al margen del propio gobierno y los ministerios como un poder dual, como un poder incipiente, y poco antes de morir, ¿verdad? Insistió que si el país no se encamina hacia la organización de comunas que arrope todo Venezuela, la revolución bolivariana iba a fracasar. ¿Por qué? Porque mientras se piense que se puede utilizar el gobierno, la estructura del gobierno, esa estructura clientelista, burocrática, corrupta, para realizar la agenda de transformaciones que se plantea el chavismo, pues están equivocados. Eso no le interesa. Por eso es que hay, incluso al interior del chavismo, cierta resistencia a las comunas, a la forma comunal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque pierde autoridad del Estado, pierde autoridad del gobierno, las posibilidades de cobrar prebendas de algunos elementos que son oportunistas en el fondo, que no les interesa el socialismo del siglo XXI para nada. Y sin embargo, cuando yo visité a la comuna socialista, el Panal, que está precisamente en el barrio 23 de enero, que es donde yacen, ¿verdad? Los restos también en unas facilidades, una viejas facilidades militares, yacen los restos de Chávez. Pues a mí me impresionó y yo me di cuenta, ahí es que está el futuro. Cuando uno de los líderes de la comunidad me dicen que ellos ahí están creando el nuevo modo de producción y de gobernanza que debe poco a poco arropar a todo el país. Y fue muy cuidadoso. No pretendemos con eso pues decir que tenemos contradicciones con el gobierno, estamos colaborando con el gobierno, pero ellos están claros que el futuro pasa por las comunas. ¿Ven? Por eso en estos momentos hay 49,000 consejos comunales organizados sobre 3,500 comunas, y lo que es más interesante, ahora se han propuesto constituir ciudades comunales. Es decir, ciudades comunales que van a agrupar una cantidad de consejos comunales para seguir ampliando esa forma comunal como la forma principal, ¿verdad?, de producción social y también de gobernanza. Y yo creo que por ahí es que está el futuro de la revolución bolivariana, y no es, y yo sé que no es fácil, pero de nuevo, yo siempre he creído y siempre se dirá que eso es imposible. No, yo creo que lo que diferencia a la izquierda de la derecha es que nosotros siempre hemos entendido que hay que estirar siempre lo posible hacia lo que nos dicen que es imposible, porque siempre la diferencia que nosotros queremos representar, el actual sistema pretende hacernos creer que no es posible, que la gente no lo quiere, que la gente no está preparada para gobernarse a sí misma, que la gente no sabe lo que quiere producir, que necesitan un gobierno, necesitan el capitalista para que les esté diciendo lo que tienen que hacer. Y sin embargo, yo en la comuna, yo vi emisora de radio, yo vi una emisora de televisión por cable, tienen sus escuelas, tienen sus huertos con las que producen los alimentos para las escuelas que hay en las comunas. Tienen sus brigadas de construcción donde le han reconstruido en cemento las casas, las chozas, ¿verdad? Que antes existían, ¿verdad?, en ese cerro. Y en ese sentido es una comuna que ha demostrado claramente la capacidad que tiene el pueblo de gobernarse a sí mismo y de producir, ¿verdad?, para sus propios fines y decidir cómo reparten lo que producen sin tener que contar con el capitalista ni con un político que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Es decir, que se puede. Bueno, se nos acabó el tiempo.
de nuevo nos quedamos cortos, ¿verdad? Yo quiero terminar, ya no tengo ni medio minuto, pero en la región, en toda América Latina y el Caribe, no hubo un solo intento de golpe de Estado, ¿verdad? Este año, donde único hubo un intento de golpe autoritario y fascista fue orquestado por el expresidente Trump, y las consecuencias que está teniendo hoy son terribles para los Estados Unidos. No solamente para la región, sino terribles para el proceso en los Estados Unidos. El único país que está teniendo una política absolutamente asfixiante contra los inmigrantes que salen pobres, buscando suerte en otros países, fue Estados Unidos. Y fue también Colombia y Brasil, apoyados por los Estados Unidos, ¿verdad? Chile quería hacer una zanja, ya no tiene más zanja. Ya los inmigrantes podrán ir a Cuba y tener unos procesos racionales para ser admitidos. Hay en marcha nuevas coordenadas, el ascenso continuado de China al espacio latinoamericano va a seguir estando presente cada vez más y siempre moviéndose hacia un mundo que sea multipolar y no dominado hegemónicamente como ha sido hasta ahora. Los tendré de nuevo pronto en algún momento, pero tengo ahora que conciliar la agenda porque se nos quedaron algunas cosas muy importantes del Caribe que queríamos discutir. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por estar acá y buenas tardes a quienes nos han escuchado. Esto ha sido Voz Alternativa, hasta el próximo domingo. Nos vemos.